Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla vuestro amigo Ferran Prat. ¿Estamos en una era de la espiral de Fibonacci hacia afuera, en apertura o en cierre? Una buena pregunta, ¿eh? Hoy vamos a hacer minería. Vamos a entrar a las entrañas de alguna línea temporal para ver si sacamos alguna conclusión positiva o al menos clarificadora de ciertas cosas que podrían estar acaeciendo desde un pasado no muy lejano hasta día de hoy. Para ello saludamos a Joan Piquer. Joan, bienvenido a Sapiens, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, contento de estar aquí una vez más, encantado de compartir todas estas informaciones. Y muy feliz porque pronto volveré a Japón. Al final te tendrás que poner una línea aérea Japón-Barcelona, Barcelona-Japón, Joan? Bueno, la verdad es que se dice que es el país del dragón, que hoy vamos a hablar de esto, ¿eh? Entonces, ahí hay mucha magia, que siempre hablamos de la magia, y para los que nos gusta pues el Reiki, la espiritualidad, pues es algo extraño, ¿no? Cuando se crean esos vínculos energéticos es como que se favorecen sincronicidades para que ese vínculo, aunque hayan miles de kilómetros de distancia entre, por ejemplo, mi caso, que estoy en Barcelona, y Japón, pues surja siempre la oportunidad de llevar a personas interesadas y que conozcan la verdad sobre el Reiki, que eso también es algo que forma parte de mi vocación profesional y eso me fascina. Vamos a hablar, Joan, de un tema precisamente, pues se celebra, los aniversarios siempre son agradables, ¿no? Pero en este caso se celebra, pues negativamente, un aniversario de un extraño magnicidio, la muerte de un presidente, de John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, que falleció en un mes de noviembre del año 1963. Un dato curioso, amigos y amigos, porque 1963, fijaos al revés, 369. Ahí hay un dato que analizaremos, si me acuerdo, porque el objetivo es otro, pero hay algo en todo esto que no huele muy bien. John Fitzgerald Kennedy, un presidente que, a día de hoy es llorado, ¿no? Por la trágica muerte, por lo que pretendía hacer por Estados Unidos. Ya lo dijo, no esperes que tu país haga algo por ti, hombre, haz tú algo por tu país. Y eso es verdad, Joan. Pues sí, fue un revolucionario. Entonces, los revolucionarios pues tienen enemigos poderosos y, pues lamentablemente ocurrió esta tragedia de quien, pues hizo grandes cosas y también pues tiene una historia fascinante. Por ejemplo, si nos ponemos a investigar, pues entre sus muchísimos méritos y aventuras, pues tenemos la que se le dio el reconocimiento de cuando él estaba como comandante en una torpedera en el Pacífico Sur en la Segunda Guerra Mundial, y un destructor japonés partió en dos el barco en el que se encontraba y él sobrevivió nadando hasta la isla más cercana. Entonces, esto suena así como de película, pero John Kennedy se enfrentó a eso y por eso pues le dieron muchos méritos, ¿no? Por sobrevivir a este suceso tan fuerte que nos lleva a la guerra. Y luego pues nada, eso sería como algo como de ciencia ficción, que luego pues hizo políticamente pues grandes cosas, ¿no? Pero ahí ya nos conduce a que su vida ya estaba en peligro, ¿no? Es como que hay personas que siempre la muerte está cerca, siempre la muerte está cerca, y ya él tuvo ya en ese momento, cuando sobrevivió al impacto de los japoneses, pues ahí ya tuvo un aviso: cuidado,
cuidado porque tu vida está en peligro y no fue algo puntual. Y tanto que sí. ¿Tú crees que...? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un discurso de John Fitzgerald Kennedy. Es muy breve. Podríamos decir que es, Joan, el último discurso que se hizo en público y que es bastante revelador. Y aquí los teóricos de las teorías de la conspiración se sentirán muy cómodos porque quizás toda conspiración, como toda leyenda, todo mito, toda fábula, tiene alguna base de verdad. Escuchemos qué dijo el presidente en aquellos momentos de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Bueno, amigos y amigas, esto está clarísimo, ¿no? ¿Qué decir? Joan, está hablando de que hay como una especie como de poderes a la sombra en altísimos estamentos gubernamentales que se encargan de, bueno, de alguna manera de organizar y dirigir los eventos, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí hablaríamos pues de quiénes son, ¿no? Quiénes son estas personas poderosas que incluso pues él en la posición que tenía pues se tenía que enfrentar. Ahí hablaríamos pues de diferentes teorías que en el mundo del misterio se encuentran. La respuesta quizás a aquel evento trágico de aquel 20, creo que fue cuando, bueno, sí, en noviembre, el día no lo recuerdo, noviembre de 1963, quizás tendríamos que buscar la respuesta o el análisis, ¿no? Desde otra óptica, ¿no? Porque siempre se ha mirado, incluso desde la Comisión Warren, todos investigadores, se hizo una película en su momento también. Quizás tendríamos que mirar desde otro ángulo, porque desde donde está el análisis hay algo que priva a ver detrás de ese muro de Pink Floyd lo que realmente sucedió. Porque incluso hay un detalle. El cerebro desapareció. No se encontró cuando se hizo la autopsia el cerebro. Oiga, ¿cómo puede ser esto, Joan? Es que hay tantos intríngulis, pero bueno, quizás tendríamos que hablar del primero, ¿no? Cuando todo apuntaba que un trabajador
que trabajaba en la Texas School Book Depository, Harry Oswald, parece ser que desde una ventana allí había disparado con una puntería certera a JFK. Sí, pero ahí tenemos también una cuestión, ¿no? Que supuestamente ¿cuántos disparos realizó? Entonces ahí tenemos algo también que tiene su cierto misticismo, porque se habla de la bala mágica. Según el ángulo de la persona que disparó, pues no encajan los objetivos tal y como se han encontrado en el impacto. Entonces ahí tendríamos la teoría de una bala, y es como se ha llamado también la bala mágica, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa bala mágica haya hecho ese recorrido y haya atravesado los diferentes impactos que se encontraron una vez en el vehículo cuando se consiguió pues el objetivo de Kennedy? Los ángulos no eran posibles, y además ahí también hablaríamos de cuántos francotiradores habían. Entonces pues supuestamente había uno, pero según lo que se encontró, pues debería de haber habido más de uno. Pero claro, las balas, solo había una bala que se encontró en la persona que había delante cuando el recorrido acabó su trayecto. Entonces ahí tenemos cosas también muy extrañas que han dado esa teoría de la bala mágica, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa bala haya hecho ese recorrido tan extraño si solamente hubo una persona que disparó, porque se encontró y todo se investigó? Entonces ahí hay muchos misterios, entre ellos, bueno, lo del cerebro, ¿no?, que ha desaparecido. Pues qué cosas más extrañas. ¿Tú crees que, bueno, pues que por lo que iba a decir o desclasificar o el rumbo que tomaría el país, fue un presidente incómodo? Absolutamente. Los revolucionarios van contra la élite de poder. Entonces, bueno, nosotros entenderíamos que él era el máximo magnate, pero en realidad, como estas declaraciones que hemos podido apreciar ahora hace un momento del mismo, pues ahí hay otras personas que están por encima, en la sombra, que tienen un poder que no es público. Y esas personas son las que supuestamente, o esas energías son las que supuestamente son las que tienen el poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que también tiene poder y está en contra de esas ideas, pues ahí se crea un choque. Y bueno, pues el ser más poderoso o la energía más poderosa es la que prevalece, ¿no? Es como lo que podríamos comparar a la ley de la jungla, ¿no? La ley del más fuerte. El más fuerte se come al más pequeño. Aunque nosotros veamos ahí un presidente poderoso, siempre hay alguien por encima del presidente y siempre hay alguien por encima de aquel que está por encima del presidente, y así hay como una jerarquía visible e invisible. Podríamos llegar a esa conclusión. Decía Oliver Stone, cuando presentó un documental sobre John Fitzgerald Kennedy en Cannes, recuerdo, que dijo algo así como que lo mataron por cambiar las cosas. Y este hombre, pues bueno, sabía mucho sobre la biografía de JFK, ¿no? Una cosa curiosa, pero vamos a centrarnos un poco en el momento, ¿no? Porque a lo mejor esto va mucho más allá de lo que nos podemos pensar. Porque tú puedes ser un presidente incómodo. Tú puedes ser, pero tienes tus cuerpos de seguridad, tus agentes personales, tus informadores, tus asesores. ¿Cómo puede ser que suceda algo, y no en una sala cerrada, no en un estadio, sino a campo abierto, con balas, como muy bien decías, mágicas, que tienen trayectorias imposibles, que la masa cerebral literalmente desaparece? Yo me he estado mirando 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta veintitantas veces el vídeo de la muerte en Dallas, del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y Joan, hay algo que me llama... O sea, primero he mirado lo que sucedió, centrándome, focalizando la mirada en lo que todo el mundo se fija, ¿no? Cuando, bueno, es impresionante, ¿eh? Cuando algo hace que le salte la cabeza por los aires. ¡Bah! Después, pero me he fijado, por ejemplo, en la reacción de su mujer en el coche, que en lugar, por ejemplo, de intentar salir por la puerta, no sé, increíble, o hacia adelante, que había el equipo de seguridad, y había el gobernador también delante con su mujer. Oye, intenta salir por atrás, por encima del capó de la parte del maletero. Joan, vamos a mirarlo desde el mundo de la magia, de la alta magia, si podemos sacar conclusiones que de otra manera, desde el mundo de la criminología, no podemos vislumbrar. Esto es un tanto sospechoso, ¿no? Bueno, pues en el momento de el estrés que se crea cuando hay un suceso de este tipo, la mente puede reaccionar de maneras imprevisibles. Entonces, bueno, la reacción podríamos simplificarla desde un aspecto mental y no místico ni paranormal. Podríamos considerar como un estrés intenso que se crea y, bueno, y cada uno reacciona pues de una manera. Entonces, simplemente puede ser un subidón de adrenalina y de estrés que hace que la mujer haya hecho pues lo que podríamos etiquetar como un disparate porque va hacia atrás y no abre la puerta y busca refugio en un guardaespaldas, por ejemplo, o se agacha para evitar que si hay nuevos disparos pues no tengan un ángulo donde apuntar porque ella está agachada o abrazada a su marido. Entonces, por un lado podríamos pensar, ¿no?, racionalmente esta reacción de por qué se fue hacia atrás la mujer. Bueno, podríamos etiquetarlo como normal debido a la situación, pero lo que tú dices, Ferran, debido a otras cuestiones podríamos hacer así un análisis de por qué se va hacia atrás. Entonces ahí podríamos tirar del hilo y llegar a diferentes conclusiones. Claro, si el peligro lo tienes a la derecha, esto es de sentido común, si lo tienes a la derecha, te vas hacia la izquierda. Si el peligro está delante, te vas hacia atrás. Si el peligro está detrás, echas a correr hacia adelante. ¿Por qué sale por encima del maletero? Dato número 1. Es curioso, y además, no sé si hay cerca de 1.500 documentos y más de 10.000 parcialmente tachados u ocultos sobre los informes de este evento trágico, ¿no? O sea, es que aquí hay mucho más de lo que nos podemos pensar, que curiosamente se tenía que haber desclasificado, ¿sabes? Y claro, si hay algo clasificado, dice, oiga, o sea, lo que se sabe no es todo, o no es todo lo que debería ser. Si hay algo clasificado es que algo puede afectar a alguien o a alguna corporación o al mismo país, pero es que cuando se tenía que desclasificar, se volvió a reclasificar este trágico suceso, Joan. Aquí tenemos otro dato sospechoso, ¿no? Exacto, sí. O sea, si se oculta, ¿por qué? ¿Por qué se está ocultando? ¿Por qué no se quiere que se sepa la verdad? Entonces, bueno, ya han pasado muchos años y si nos ocultan información es por alguna cuestión que, bueno, podría causar alarma social, que esto es algo también que yo siempre pienso cuando se habla del tema pues reptiliano, draconiano, pues o ufológico, pues pienso que a veces las informaciones no salen porque yo creo que está ese anhelo de que no se cree alarma social en el mundo. Entonces, bueno, pues quizás aquí tendríamos ese tema también, ¿no? Para que no haya alarma social, porque esto es algo que podríamos etiquetar como paranormal, que no tiene una explicación lógica, o no nos interesa que se sepa esa explicación no lógica, porque estaría dentro del concepto extraño, pues es mejor que no se sepa. Otro dato curioso.
Amigos y amigas, vamos a recopilar piezas de este rompecabezas desde otro ángulo. Donald Trump, en su momento, postuló y postergó algo que se tenía que haber desclasificado, que eran documentos secretos sobre el asesinato de JFK. Incluso él llegó a manifestar que, bueno, se tenía que saber la verdad. Curiosamente, a partir de ese momento, este hombre entra en una extraña desgracia. También es otro dato curioso, ¿verdad? Demasiadas coincidencias que nos llevan al tabú de cosas que no se pueden decir. Entonces, ¿por qué no se pueden decir ciertas cosas? ¿Por qué la gente común no tiene por qué saber según qué cosas? Bueno, pues a veces yo me lo he planteado, ¿no? Cuando he querido, pues yo mismo, ¿no? Pues he ido a Japón y me han revelado secretos y con la condición, ¿no? Esto no lo puedes contar. Ostras, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo contar esto? Si esto tendría que saberlo todo el mundo. Bueno, pues hay cosas, ¿no? En positivo y en negativo. Hay cosas que no se deben de decir, aunque nosotros no comprendamos, aunque nosotros no sepamos. ¿Qué pasa cuando hay alguien que tiene poder, como el presidente? Pues en su momento, alguien que quería cambiar el mundo, pues se metió donde no debía, quizás. Entonces ahí hay diferentes fuerzas que me atrevería a decir, ¿no? Que en algún programa hemos hablado, ¿no? Del egregor, ¿no? Es como un egregor, una energía invisible que crea efectos, como por ejemplo, pues que una mujer salga hacia detrás del coche cuando debería de ir el sentido opuesto al disparo para protegerse de alguna manera y no exponerse como lo hizo. Entonces hay como una fuerza a veces invisible que viene de algún lugar o que actúa desde algún otro mundo que con los ojos no vemos, que podía haber tenido algo que ver con todo esto que ocurrió. Bueno, y si no recuerdo mal, en el año 2017 se tenía que haber desclasificado todo, ¿no? Pero Donald Trump hizo dio sus opiniones al respecto, pero después giró rumbo. Ahora también el presidente Biden, cual cosa significa que esta divulgación pública, pues, sigue siendo aplazada, curiosamente, por consejo del FBI, la CIA, ¿no? Y otras agencias de seguridad nacional. O sea, debe ser tan sumamente fuerte que se aconseja reclasificarlo. Y claro, lo normal es que digan, oye, si fue sutano, mengano, tal, oye, vamos a... Esto ya ha pasado, podía afectar de una manera u otra, pero es que quizás este evento puede estar por encima de lo supranacional, que, por ende, afectaría a la seguridad nacional, Joan. Tenemos otra pieza ahí, como dirían los marinos, otro cabo suelto. Claro, una persona que quiere cambiar el mundo. Y en el mundo hay unos intereses. Es como lo que decíamos, ¿no? Hay esas energías o esas personas influyentes en la sombra, no públicas, que tienen ese poder establecido, incluso esa lucha de intereses de cómo deben de ser las cosas para que ellos tengan su posición y no en bien de la humanidad. Podríamos ir ahí ya a cosas más rocambolescas, incluso retorcidas, fuera del concepto humanista, pues tendríamos también esa posibilidad de que este hombre estaba luchando por la raza humana, estaba luchando por el bienestar no solamente de los Estados Unidos, sino de un mundo mejor, y eso estaba rompiendo la estructura y los cimientos de esas energías poderosas. Estaba volviendo a mirar mientras hablabas en tu análisis, Joan, el vídeo, ¿no? Y hay algo que me llama la atención. Bueno, hay tantas cosas, pero hay una que es... ¿Por dónde empezar? Es
un señor o un ser masculino, digámoslo así, en un día que en noviembre, aquel día no hacía sol, era un día normal, ahí no hacía sol, no llovía, hacía un sol normal como un día cualquiera, pero en el trayecto del vehículo hay un misterioso personaje, pero tan misterioso que tendríamos que saber qué diantre hacía un hombre entrajado, que bueno, esto tampoco, porque había muchas personas entrajadas, pero con un misterioso paraguas negro. No llovía, no hacía un sol de verano, porque era noviembre. ¿Qué hace ese hombre con un paraguas negro, pero no plegado, sino desplegado? Joan, quizás tendríamos que mirarlo por este ángulo. Uno, Jacqueline Kennedy sale por el maletero, sale por el capó del maletero, por encima de la chapa de aquel coche descapotable. Un dato a tener en cuenta, ¿por qué sale por detrás? Si adelante hay el equipo de seguridad, el gobernador, su esposa, lo normal o lo suyo es bajar o saltar por la puerta. No, se va por el maletero a 4 gatas o a 4 patas. Vaya. Pero, ¿y ese hombre misterioso con un paraguas negro bien alzado? Joan, ¿qué podría ser? ¿Qué podría significar? ¿Qué pinta ese infiltrado ahí? Bueno, pues quizás es eso, quizás es un infiltrado que está controlando la situación con el propósito que está a punto de acontecer, el asesinato de Kennedy. Pues podría ser alguien oculto entre la multitud con las intenciones que acontecieron en ese trágico día. El tema sería por qué llevaba un paraguas. Quizás porque ocultaba algo y la manera de ocultarse es a través de un paraguas. O quizás porque hay una luz que perturba la visión que pretende tener el individuo. O quizás por ocultamiento en un momento determinado que en el cielo aparezca algún tipo de fuerza, protegerse. Podríamos ahí ver si realmente era un paraguas y no algo camuflado en lo que aparentemente es un paraguas. Porque claro, si no hace un sol extremo, si no está lloviendo, ¿qué haces con un paraguas abierto? A no ser que la radiación solar te afecte a tu visión o afecte a tu estructura cutánea. Oh, Joan, si resulta que lo que aparenta ser un hombre es un ente, una entidad de otra especie camuflada, infiltrada. Aquí tenemos otro dato, porque curiosamente, 11 días antes de que muriera presuntamente acribillado JFK, hay un dato curioso. El presidente, John Fitzgerald Kennedy, tenía que revisar la clasificación de todos los expedientes de los servicios secretos sobre el tema extraterrestre, es decir, de esos objetos voladores no identificados que hasta el momento se tenían y que, evidentemente, afectan a la seguridad nacional. Esto es un dato muy curioso porque había más información al respecto y una persona dijo que tal y como se había discutido con usted previamente, esto está escrito en una carta, he iniciado, después borrado, y he dado instrucciones a James Webb, director de la NASA, para desarrollar un programa de colaboración con la Unión Soviética de Exploración Espacial y Lunar. Sería de mucha ayuda si pudiera revisar los casos estudiados que constituyen una mayor amenaza para la seguridad nacional.
para identificar los que son los bona fide o fide y cotejarlos con los clasificados por la CIA y las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. En este sentido, esta carta pone: es muy importante establecer una clara distinción entre los casos explicados y los no explicados, por si los soviéticos de aquel momento pudieran malinterpretar nuestra amplia cooperación como una acción de espionaje encubierta contra su defensa o su programa espacial. Añade la carta, Joan: hecho esto, me gustaría que preparase un programa para compartir datos con la NASA, donde los no explicados son un factor. Esto ayudaría a los directores de misiones en sus responsabilidades defensivas. Me gustaría tener un informe provisional sobre los datos revisados no más tarde del 1 de febrero del año 1964. Joan, esto está girando un rumbo inesperado hacia el tema alienígena. Otro rompecabezas. Días antes se escribe esta carta pidiendo revisar la clasificación de todos los expedientes que hay en los servicios secretos norteamericanos sobre el tema extraterrestre, Joan. Esto está cogiendo un rumbo muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues quizás tendremos ahí otra teoría que tiene fuerza y estaría, bueno, pues dentro de lo incómodo, ¿no? Y más allá de lo que se cuenta y de lo que se ve, pues entraríamos en lo que se revela y no se puede revelar. Entonces, si estamos aquí metiéndonos en temas no terrestres, pues es como que se puede llegar a una conclusión que no interesa. Que no interesa porque esas fuerzas ocultas pierden fuerza y se debilitan. Entonces, de manera que podríamos ver como lo que comentábamos de egregor, ¿no? De manera invisible hay como una fuerza que hace que en el mundo físico ocurran cosas. Es como que esa fuerza dirige sucesos y dirige a personas, ¿no? Pues el francotirador, ¿por qué esa persona ha disparado? ¿Cuál es su verdadero motivo? ¿O es que esa persona, similar a una hipnosis, podríamos incluso pensar, ha sido dirigida por una fuerza que ni él mismo sabe, porque no la ha escuchado en el mundo real, sino en el mundo invisible? Hay como una fuerza que le ha guiado a cometer ese acto. Entonces, bueno, pues entraríamos a la cuestión de qué fuerza es la que ha provocado eso. ¿Y está eso vinculado a la carta que estás mencionando, Fernán? Pues teníamos la respuesta incómoda de sí, es posible. Venga, vamos moviendo piezas de este extraño rompecabezas. Como muy bien has dicho, vamos a analizar, y me gustaría que vierais el vídeo de Lee Harvey Oswald, detenido, que después fue, pues, misteriosamente también eliminado mientras se desplazaba por unas oficinas por otro hombre, ¿no? Pero nos centramos. Miremos, y quiero que miréis el vídeo de la mirada. Esa misteriosa mirada que es atípica. No es una mirada de una persona normal, pero tampoco es una mirada de una persona que se le hayan dado o esté bajo efectos de estupefacientes. Y si resulta que se había hecho, pues, alguna especie de intervención mental sobre el que tenía que ser, pues, la cabeza de Turco, Joan. Bueno, efectivamente, ¿no? Alguien tiene que pagar, como se dice, ¿no? Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Qué son los platos rotos? Información que no se debe de saber, acciones que no se deben de llevar a cabo. Se estaba haciendo mucho ruido y había que eliminar al cabecilla de esa revolución. Entonces, podríamos tener ahí esa conclusión. ¿Estaba bajo efectos de un control mental?
¿Tú qué opinas? Y tú que sabes de hipnosis. Totalmente podría ser real. Entendiendo, ¿no? Entendiendo como esa fuerza que tú crees que es tuya. Puede parecer raro lo que digo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Congreso Sapiens, pues hicimos esa regresión colectiva, ¿no? Donde hubo gente que, pues yo creo que por lo menos habían 8 personas en el escenario que cayeron al suelo con una breve sugestión y yo suavemente acompañaba sus cabezas hacia el suelo, ¿no? Entonces, es algo que pudimos ver en Sapiens hace poco en el Congreso, donde todos vivimos una regresión en aquellas pequeñas sugestiones que di en un tiempo muy limitado. Entonces, eso es como un pensamiento que aparece en tu mente que tú crees que es tuyo. Pero en realidad, por ejemplo, en el caso del hipnotista, te lo está transmitiendo mediante sugestión a través de la voz o a través de un objeto o a través de la mirada. Se está proyectando como una fuerza con una intención determinada. Entonces yo pienso que es muy probable que esto haya sucedido como por esa fuerza invisible de la que hablamos, que quizás esté en otra dimensión incluso, o quizás esté dirigida desde otra parte del mundo para que ese suceso ocurra. Es como hablar de que en este mundo que vemos ahora existen otros mundos que no podemos ver, que podemos definir como dimensiones para que se entienda mejor, y en esos otros mundos hay otras energías que nos están viendo y están de acuerdo o en desacuerdo en nuestras acciones. Y lo grave de todo esto es que esas fuerzas, depende de la posición que tengamos, por ejemplo, un presidente, pues esas fuerzas están para apoyar las decisiones del presidente o para estar en contra de las decisiones del presidente. Visualmente no lo vemos, porque nuestros ojos ven solo la dimensión en la que nos encontramos, pero en esas otras dimensiones hay energías a favor y en contra. A favor y en contra quiere decir benéficas y maléficas. Y según el ruido que hagamos, apoyan o destruyen. Y yo pienso que esa podría ser una de las teorías de por qué ocurrió todo esto, más allá del pensamiento humano, más allá de los intereses humanos de un país, de otro, de información que se está tratando. No, es que esa persona tiene el poder de cambiar el mundo. Esa persona no interesa, porque el mundo tiene que seguir como ha sido hasta ahora. Eso es lo que dicen algunas de esas energías que están en la sombra, que están en quizás otra dimensión. Nikola Tesla dijo: quien descubra la magnificencia del 3, el 6 y el 9, descubrirá los secretos del universo, ¿no? Y yo me remito otra vez a esta extraña cifra de 1963, al revés, 369, por ascendente, el 1 queda en negativo, en restante, y esa cifra justamente de la muerte, aquel 22 de noviembre de 1963, recuerdo el día, 22 de noviembre de 1963, de ese extraño magnicidio. Pero todo se atribuye a Lee Harvey Oswald. Pero, curiosamente, hay otro rompecabezas suelto. Bueno, y hemos hablado de esa extraña mirada, ¿no? Como si ni le importa, ni le afecta lo que ha hecho, ni lo que le va a pasar. Y curiosamente, Jacob Leon Rubinstein, Jack Leon Ruby, concretamente, pues el 24 de noviembre de ese año 1963, se acerca con una pistola y se carga a Lee Harvey Oswald. 2 días prácticamente después, fíjate los intervalos de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Joan, aquí hay numerología, aquí hay cifras, pero lo curioso también
observas la mirada de Jack Ruby después de su arresto, el 24 de noviembre del 1963, oiga, y tiene exactamente la misma mirada de ni me importa, ni me afecta lo que he hecho, ni lo que me va a pasar. Hay algo que no cuadra. Sí, sí, es lo que podríamos llamar un trance, ¿no? Un trance es que mediante una sugestión, mediante una fuerza, se ha impregnado a estos sujetos y esos sujetos, mediante esa fuerza, entran en un estado que se conoce como trance, un estado cerebral con una frecuencia que tiene una información determinada, dirigida, que posee al individuo, y es lo que podría crear ese tipo de mirada. O sea, ese tipo de mirada es la del sujeto en trance, ¿no? Que no es el sujeto. El sujeto está como ausente. Es como un estado de estos que se despiertan por la noche y empiezan a caminar o empiezan a hablar y no son conscientes de ello. Entonces, podría ir por ahí la cosa, o podríamos ir incluso ya más a algo más fuerte, como que realmente quizás esas personas no eran personas, o quizás es un poco fuerte, ¿no? Porque ¿cómo que no son personas si lo que estamos viendo visualmente es un cuerpo humano? Bueno, pues podría ser simplemente un cuerpo humano sin alma. Un cuerpo humano sin alma, ¿y eso cómo es? Bueno, pues un cuerpo o que le han quitado el alma y le han introducido una energía para que cumpla una función, o bien que su alma está anulada, o bien que la energía que está dirigiendo ese cuerpo humano visual no es una energía humana, sino es una energía como programada para que ese cuerpo funcione y cumpla con su trabajo, que en este caso era matar. Tendríamos también esas posibilidades que incomodan, pero estarían dentro de dar una explicación a aquello que no la tiene. Si volvemos, Joan, al análisis del paraguas, bueno, existe el paraguas búlgaro, que es un arma camuflada en forma de paraguas. Hay sistemas de defensa, como los Umbrella Combat, que también son paraguas camuflados. Pero ¿y si aquel paraguas resulta que era, pues lo que podía ser, ¿no? Un paraguas nos recuerda un poco a las antenas parabólicas. ¿Y si fue un inhibidor de algo que no permitió ver en aquel entorno a algo que se acercó y entró en el coche en el cual iba Kennedy, su mujer y otras 4 personas? Porque hay algo sospechosamente extraño. Los movimientos que hizo JFK, que son prácticamente los mismos movimientos cuando, si alguien te coge por el cuello o te intenta estrangular o te intenta aguantar por detrás, y si resulta que aquel ¡pum!, esa misteriosa bala mágica no era una bala mágica, que algo invisible al ojo humano, amigos y amigas, ya sé que diréis, estoy ya roza la máster en teorías de la conspiración, pero id juntando las piezas. Algo no humano, invisible al ojo que tenemos en nuestro espectro, activado por una extraña frecuencia inhibitoria del campo visual de aquel momento, justo al pasar por cerca del misterioso hombre de negro con ese paraguas, se acerca. Ojo, se acerca. Entra al coche sin ser visto porque no se ve y le pone una especie de detonador en la cabeza de Kennedy. Joan, porque ese movimiento, que sé que también has visto el vídeo como yo, ese movimiento es el típico como si alguien te coge por detrás y se le adosó un algo, un ente, un detonador con un explosivo en la cabeza, más que una bala que apareció en el coche suelta, misteriosos movimientos de bala zagueantes. ¿Y si fue una finta?
estaría también dentro de lo posible que ese hombre de paraguas tuviera un inhibidor en ese falso paraguas que ocultaba algo que podría ser electrónico o expansor de algún tipo de onda, o quizás incluso ese hombre estaba haciendo una salida corporal. O sea, estaríamos dentro de lo que hemos mencionado muchas veces, ¿no? La salida del cuerpo, el campo astral. Esto en Japón, pues lo comentamos en programas atrás, ¿no? El mundo astral, que tú eres un experto, Ferran, el viaje astral, la salida del cuerpo, pues esto en la guerra, a mí me lo enseñaron en Japón, la salida del cuerpo, y yo he visto cosas increíbles, no solamente bien intencionadas, sino mal intencionadas. Entonces quizás ese hombre con ese paraguas estaba ahí sosteniendo su cuerpo físico, pero dentro de ese anclaje de ese cuerpo físico, él había salido del cuerpo físico y estaba dentro del coche forzando y haciendo esas maniobras que tú expones. La verdad es que es digno para estar días, bueno, sobre esto y otros temas que aquí siempre vamos haciendo, ¿no? Le damos vueltas, ¿no? Hablábamos hace poco, oye, este extraño ataque Blitzkrieg del grupo Hamas a Israel, que tenía fecha caducidad, y este contraataque tan desmesurado, ¿no?, que hay aquí, o cuando pues el 11 de septiembre, ¿no?, oye, este extraño avión, bueno, extraños aviones que se estrellan contra las torres gemelas del World Trade Center. Oiga, qué extraños aviones comerciales que presuntamente llevaban pasajeros, pero oye, que no hay ningún logo, mira fotograma las imágenes, y no hay ningún logo de ninguna compañía aérea. Señoras y señores, ¿a qué estamos jugando? O el misterioso avión que se estrelló en el Pentágono. Oye, dijeron que se volatizaron todos los restos. Oye, y la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. No quedó ni una chapa, ni un tornillo. Qué misterio, ¿no? Como tantos y tantos hay. Después hay algo... el mayor Peterson escribió un mensaje que contenía consejos, ojito, sobre una crisis mundial que ocurriría aproximadamente un año, que ahora diré la cifra, y que luego se reveló como una crisis de los misiles cubanos para octubre de 1962. ¿Podría tener cierta relación el contenido de este mensaje? ¿Puede incluso influir o ayudado a Kennedy a desarrollar una estrategia correcta para abordar, no sé, un conflicto que podría haber, esclatat, que decimos en catalán, explotado, para convertirse en una tercera guerra mundial? Porque había un mensaje extraterrestre, aparentemente, que también contenía una invitación para que Kennedy se reuniera con ellos en California. Señoras y señores, tendríamos que hablar de la reunión de Adamski-Kennedy. ¿Tú crees que el presidente Kennedy, y entramos ya, pues si casi no nos queda tiempo, tuvo una reunión con una raza extraterrestre y que George Adamski se reunió con el presidente Kennedy en la Casa Blanca a finales del año 1961 y le pasó una carta, una información extraterrestre sobre todo lo que se estaba moviendo en este campo y que podía derivar, vete tú a saber en qué, pues, eventos? Joan, otra pieza de puzzle de este rompecabezas impresionante. Bueno, pues tendríamos también ahí esa posibilidad, ¿no?, de que ese mundo invisible o oculto, que también estaría dentro del contexto no terrestre, que está influenciando a los gobernadores del mundo, en armonía en lo oculto, pues este hombre revolucionario que lo quería cambiar todo, quizá también pretendía cambiar este suceso de tanto ocultismo con el fenómeno no terrestre. Entonces, claro, ahí eran cosas que tanta revolución
no era permitida, y eso era o las cosas se siguen haciendo como siempre o esto no va a continuar como supuestamente está previsto. Y ahí entraríamos pues en un posible asesinato pues debido al origen de esta reunión que tú expones, Ferran, que es un tema muy privado y muy top secret. Otro dato, Joan. Amigos y amigas, hay muchos datos, muchas piezas de este rompecabezas, pero tendríamos que hablar de Bill Holden. Era una persona que trabajaba en el famoso avión del presidente de Estados Unidos, el Air Force One, y este hombre confirmó que Kennedy estaba al tanto de los ovnis y los extraterrestres de aspecto humano. Repito, extraterrestres de aspecto humano. Y en junio del año 2007, Bill Holden explicó que en junio de 1963, el mismo año del magnicidio o de la muerte de Kennedy, mientras volaba hacia Alemania en el Air Force One, cogió 2 periódicos que tenía y les puso delante de Kennedy donde aparecían claramente ovnis en la portada de esos periódicos. En respuesta a la pregunta de Kennedy sobre qué pensaba de los ovnis, Bill Holden dijo: para nosotros creer que somos los únicos seres inteligentes del mundo es increíble. Entonces, sí, creo que existen otras especies humanas, ojo al dato, otras especies humanas además de la nuestra, además del tema extraterrestre. Y en la respuesta al presidente Kennedy dijo: tienes razón, joven. Joan, esta reclasificación, este hermetismo, este secretismo, decir voy a hablar, a desclasificar cuando hay elecciones generales en Norteamérica sobre el tema extraterrestre y después no dicen nada porque por cuestiones de seguridad mejor no decirlo. ¿Y si resulta que una de dos se eliminó a JFK porque iba a decir algo sobre esto de forma abierta, y ya no lo decía el barbero del barrio ni un ufólogo, sino el presidente de Estados Unidos, o una de estas razas infiltradas de aspecto humano le era tan sumamente incómoda que decidió por cuenta propia generar ese magnicidio que no ha dejado rastro y que los informes, hay 500 y pico documentos aún que no se sabe ni se puede saber qué redactan? Y si la clave está en ese misterioso hombre de negro con ese paraguas negro. Joan, en 2 minutos, quizás esto tenía que haberse analizado desde otro ángulo, ¿verdad? Bueno, el concepto paranormal. Todos los contextos tienen que ser vistos y quizás incluso se ha hecho, pero no lo sabemos. Eso también estaría dentro de lo probable. ¿Por qué no se desclasifica? Porque quizás el contexto paranormal se ha investigado, pero no se puede hacer público. Para finalizar, Joan, me despido de ti y digo esta frase para que, bueno, pues las personas puedan reflexionarla, ¿no? A veces en pocas palabras se está diciendo mucho. Joan, como siempre, un placer. Menudos programas estamos haciendo y ya te aseguro que están gustando muchísimo. El de jaque mate a la espiritualidad. Si la inteligencia artificial va a apartar absolutamente todo lo que es la parte humana y espiritual de nuestra especie, está gustando aún muchísimo. Después de días de emitirla, se puede volver a escuchar tantas veces como se quiera, evidentemente por YouTube. Felicidades por la parte que te toca, porque tocamos un tema muy real como este, Joan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferran, y gracias a todos nuestros oyentes. Saludos y bendiciones. Y amigos y amigas, John Fitzgerald Kennedy, que al cabo de 2 años, no olvidemos, también algo pasó con su hermano Robert Fitzgerald Kennedy, que fue eliminado, fue asesinado. John Fitzgerald Kennedy, JFK, dijo: el gran enemigo de la verdad a menudo no es la mentira deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo y poco realista. Dijo también que la tolerancia no implica la falta de compromiso con las propias creencias, más bien condena la opresión o la persecución de los demás. Y para finalizar, todas las madres quieren que sus hijos crezcan para ser presidentes, pero no quieren que se conviertan en políticos en el proceso. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.